La voz de los protagonistas. Contacto telefónico. Andrés Sánchez Moguel es director general de Evaluación de Resultados Educativos del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, el INEE. Andrés, gracias por aceptar esta charla aquí en Contextos. Le saludamos Marcela Pámanes y un servidor, Juan Ceballos. Gracias, Juan. Hola, Marcela. Saludos también a toda la audiencia. Bien, Andrés, pues para informar al auditorio de los resultados de Planea Educación Media Superior 2017, ¿cuáles son estos resultados y por qué vienen a confirmar los bajos niveles de desempeño de los alumnos en el sistema educativo nacional? Bueno, Juan, pues mira, los resultados, lo que nos dicen en Planea 2017, en lenguaje y comunicación y en matemáticas, es que todavía tenemos un reto muy grande como país y también si nos vamos entidad por entidad para mejorar los aprendizajes que alcanzan los estudiantes al terminar su educación media superior. Hay que recordar que la prueba Planea se aplica al finalizar la educación media superior, estudiantes que ya están egresando. La intención principal no es tanto retroalimentar a los estudiantes, sino más bien retroalimentar al sistema, sea el sistema educativo nacional o el sistema educativo estatal. En el caso de lenguaje y comunicación, tenemos 4 niveles de logro. El nivel 1 es el nivel más bajito, el nivel 4 es el más alto. Las habilidades de los estudiantes en lenguaje en estos niveles pues van mejorando conforme avanza el nivel de logro, y tenemos un 34% de estudiantes a nivel nacional que se encuentran en el nivel 1, el más bajo, de lenguaje y comunicación. Es decir, una tercera parte más o menos de los estudiantes, 1 de cada 3 estudiantes a nivel nacional tiene ese resultado. En el caso de Coahuila, el resultado es muy similar. Fíjate que Coahuila es la entidad que se parece más a la media nacional, y también un 34% de los estudiantes se ubican en el nivel 1. En el caso de matemáticas, a nivel nacional, 66% se encuentra en el nivel 1, es decir, 2 de cada 3 estudiantes se encuentran en el nivel más bajo, y lo mismo ocurre en el caso de Coahuila, 66.4% de los estudiantes en el nivel 1. También hay una cantidad que vale la pena mencionar en el nivel 4. El nivel 4 es un nivel en el que se alcanza, pues digamos que el máximo logro de aprendizajes, y ahí tenemos la fortuna de que sí hay una cierta cantidad de estudiantes significativa en ese nivel. En el caso del lenguaje y comunicación, 9.3% de estudiantes, tanto a nivel nacional como en Coahuila, se encuentran en el nivel 4, y en el caso de matemáticas, a nivel nacional tenemos que, ya lo perdí, pero aquí está. A nivel nacional tenemos 2.5 estudiantes en el nivel 4, mientras que en Coahuila tenemos un buen 4% de estudiantes en el nivel 4. Ahora bien, esto es en cuanto al nivel 1, nivel 4, pero en el promedio, ¿cuál sería de los estudiantes mexicanos? La escala nacional de Planea es una escala que va de 200 a 800 puntos. 200 es la puntuación más baja, 800 la más alta. Y la media se fijó en 500 en este año, que es un año de línea base. A partir de acá se irán viendo variaciones. El dato nacional entonces, por supuesto, está en 500 porque de esa manera se fijó, y el caso de Coahuila también es de 500 puntos en este momento. Ahora, diferentes tipos de planteles por su tipo de sostenimiento tienen diferentes puntuaciones. Por ejemplo, en matemáticas, los planteles con sostenimiento estatal tienen 472 puntos, los planteles con sostenimiento federal tienen 513 puntos, los planteles privados 519 puntos, y los bachilleratos de las universidades públicas autónomas 514 puntos. En lenguaje, los planteles de sostenimiento estatal tienen 466 puntos, los de sostenimiento federal 503 puntos, los planteles privados 518 puntos y los bachilleratos de las universidades públicas autónomas 532 puntos. Estos datos, que son los de Coahuila, son muy similares a los de la media nacional. No son idénticos, pero muy similares. Estamos charlando con Andrés Sánchez Moguel, director general de Evaluación de Resultados Educativos del INEE. Andrés, ¿y cuáles serían las causas a las que se le podría atribuir estos bajos niveles de desempeño de los alumnos en el sistema educativo nacional? Esta pregunta es muy importante, Juan, porque justamente el chiste de toda esta evaluación que hacemos no es simplemente decir
tal entidad está más arriba, tal entidad está más abajo, ganamos, perdimos, no son unas olimpiadas, sino que toda esta evaluación debe servir para la mejora. Bueno, en el caso de media superior, al terminar la media superior hay una gran cantidad de factores que están influyendo en los resultados. Primero que nada, toda la trayectoria escolar de los estudiantes que llegan a media superior y la terminan es importante. Por ejemplo, en el caso de matemáticas, si tú tienes un aprendizaje más o menos deficiente de las matemáticas más básicas, la aritmética, sumas, restas, multiplicaciones, divisiones, en el momento en que tú estudias niveles superiores, secundaria, donde aparece el álgebra, o educación media superior, donde ya hay un refinamiento en los modelos matemáticos que se usan, pues es muy difícil que los estudiantes logren remontar una situación en la que previamente no habían aprendido lo suficiente en los niveles anteriores. También las condiciones escolares influyen muchísimo. Dentro de muy poco tiempo, el instituto va a sacar un estudio que podría considerarse gemelo del estudio de logro que tenemos con Planea, en el cual se van a mostrar las condiciones de la oferta educativa, es decir, cómo son las escuelas, cómo están organizadas, con qué infraestructura y con qué materiales cuentan para poder dar el servicio. Y también va a ser sobre media superior. Sin querer adelantarme, porque esos datos son muy interesantes, lo que te quiero decir es que en niveles previos, en niveles educativos previos, en la secundaria y en la primaria, lo que hemos visto, y no tendría que ser demasiado diferente en media superior, es que las poblaciones que tienen más vulnerabilidad social, los que son más pobres, los que se encuentran en más estado de indefensión, también tienen acceso a servicios educativos que son de menor calidad. Otros factores que influyen son también las condiciones de seguridad o de violencia que hay en una entidad, las cuestiones climatológicas, las condiciones familiares, como que la familia pueda apoyar al estudiante, que valoren la educación, que haya ciertas condiciones de estabilidad económica en la familia para que el estudiante no tenga que trabajar y estudiar simultáneamente, que el estudiante haya podido recorrer una trayectoria escolar regular y empezando desde los 6 años, que es la edad a la que deberían de empezar todos los niños a ir a la escuela, a lo mejor hizo un preescolar o no lo hizo, que sus padres tengan cierto nivel de estudios y por lo tanto puedan apoyarle más. Hay una serie de factores muy amplia. Sin embargo, es muy importante recalcar que el esfuerzo que se puede hacer desde lo educativo es el esfuerzo que tendría que salir de una mayor calidad de las escuelas. El trabajo que se haga en las escuelas, con muchos trabajos, pero podría remontar condiciones previas adversas. Si los estudiantes vienen de condiciones familiares muy complicadas, el hecho de que la escuela fuera un espacio más amistoso para ellos, en donde hubiera materiales, maneras de trabajar que fueran apropiadas específicamente para ellos, en el caso de educación indígena, que fueran culturalmente adecuadas para ellos, esas cosas son las que pueden hacer que se remonte la situación familiar o social y las escuelas puedan ser un mecanismo igualador. Actualmente parece que no es de esa manera. Silvia Schmel, que es la titular del Instituto Nacional de Evaluación de la Educación, comentaba la semana pasada que precisamente la población indígena es la menos favorecida en el sistema educativo. Ya se tiene el diagnóstico de la enfermedad del bajo nivel educativo y del que pues el menos beneficiado, como lo dijo Silvia Schmel, que es la población indígena. ¿Cuál sería la medicina para atacar esa enfermedad? Fíjate, Juan, que esto del asunto educativo es como pensar no en una sola enfermedad, sino en un grupo de enfermedades, si quieres verlo de esa manera. Bien. En términos de que no hay dos poblaciones iguales, ¿no? Incluso cuando Silvia, que por cierto ya no es la presidenta del instituto, sigue siendo parte de la Junta de Gobierno, pero en este momento no es la presidenta del instituto, cuando ella habla de las poblaciones indígenas, normalmente hace ver que estamos hablando de grupos muy heterogéneos con condiciones muy diferentes, ¿no? Este año el instituto está haciendo un esfuerzo especial que además, como está resultando muy bien, yo creo que vamos a darle continuidad, de que los directores del instituto en las entidades están haciendo presentaciones, se están acercando tanto a docentes, directivos, a las comunidades escolares, a padres de familia, a las autoridades educativas para mostrar los resultados estatales de manera mucho más contextualizada. Cada contexto lleva a problemas que son distintos y a retos que son distintos.
Es cierto que el instituto ha realizado constantemente diagnósticos, ha realizado constantemente estudios que buscan profundizar en distintas condiciones y yo creo que es muy importante dar lectura a esos estudios e ir buscando las soluciones, no en una receta mágica, porque eso desafortunadamente no existe, sino más bien en la generación de políticas educativas poderosas que estén basadas en los datos y que tengan la contextualización específica. Yo, por ejemplo, no tengo el contexto suficiente de Coahuila como para poder ir mucho más allá de las cifras que di hace un momento, pero en cambio, en la dirección del instituto, en la entidad, tienen mucho más elementos, tienen mucho más trabajo con personas de la entidad y mucho más facilidad para identificar cuáles son los elementos que deberían de irse colocando en políticas educativas a nivel de entidad. Claro, también tiene que haber políticas educativas fuertes a nivel nacional. Una cosa que podemos ver es que diferentes subsistemas educativos en media superior también alcanzan resultados muy, muy diferentes. En algunos casos las diferencias son tan grandes como de 100 puntos en la escala de 200 a 800. Entonces, creo que tiene que haber una revisión cuidadosa de los diferentes modelos educativos, claro, mirándolas en su contexto, porque muchos diferentes subsistemas están asociados a ciertas condiciones específicas. Algunos subsistemas atienden más bien en las zonas rurales que tienen ciertas problemáticas, otros en las zonas urbanas, que es muy diferente, también hay problemas, pero son de tipo muy distinto. En algunos subsistemas tiende a haber mayores cantidades de población indígena, etcétera. Cada entidad, y en el caso de ustedes, por la comarca lagunera, pues todavía más difícil porque tienen también que compartir información y dialogar, por ejemplo, con Durango y con otras entidades. Cada entidad tiene que ir desarrollando lo que llamaríamos hipótesis de resolución muy específicas y que tienen que ver con todo su contexto. Una cosa, sí, mejor dime tú. Ahora bien, tiene que ver también en estas diferencias a las que haces referencia las zonas geográficas, es decir, el hecho de que en el norte haya una mejor evaluación que en el sur, por ejemplo. ¿Mejor evaluación en qué sentido, Juan? En calificaciones. Los resultados salen mejor. Bueno, en los resultados sí. Sí, exacto. Los resultados en varias entidades del norte tienden a salir en muchas evaluaciones nacionales que se hacen mejor que la de muchas entidades del sur. No quisiera generalizar todo el norte y todo el sur porque sabemos que no es exactamente de esa manera. Hay una asociación muy fuerte, una de las más profundas y además que se constata en cada ocasión entre el nivel socioeconómico de las familias y también de la zona, el nivel de marginación de la zona donde se encuentra la escuela y los resultados educativos. No necesariamente es la asociación única. Yo no quisiera que quien oiga estos resultados dijera, bueno, pues como mi zona es pobre, pues ya no tengo de otra, ni modo, mi sistema educativo va a ser también pobre. Sí se puede remontar, sí hay casos de éxito en zonas complicadas, pero efectivamente, en general, hay una asociación fuerte entre lo socioeconómico y los resultados educativos y lo constatamos constantemente, ¿no? Ahora bien, quiero hacer notar que aún en entidades prósperas de cierta riqueza étnica, también hay retos importantes. No hay una sola entidad en la cual no tengamos un reto fuerte, especialmente en matemáticas, porque la mayor parte de los estudiantes se encuentran en el nivel de logro más bajo. Andrés, buenos días. Te saluda Marcela Hola. Pámanes. Andrés, déjame compartirte una inquietud de nuestros radioescuchas que nos dice, por favor, pregúntenle a su invitado, ¿Coahuila está mejor que muchos estados o Coahuila está menos peor que muchos estados? Pues mira, sí tendría yo que decir en este caso menos peor y no mejor. Estoy viendo en este momento el reporte que nosotros presentamos y que es un reporte de 40 paginitas, está buscando ser de uso para todos los ciudadanos y se puede descargar de manera gratuita en la página web del INEE. En el reporte, en una de las últimas páginas, hay unas gráficas que muestran muy rápidamente cuál es el nivel de logro que se alcanza en cada una de las entidades. Mira, en el caso del lenguaje y comunicación, estoy viendo muy rápidamente que Coahuila tiene 34% de sus estudiantes en el nivel de logro más bajo. Es decir, a pesar de que es una entidad que no está pues como
con la problemática tan grande que tienen otras, también tiene un reto importante. La entidad que tiene un reto menos fuerte en lenguaje y comunicación es la Ciudad de México y seguida muy cerca de Aguascalientes, y en los dos casos todavía hay un buen 20% de estudiantes en el nivel 1, que es un nivel que no quisiéramos que ocupara ningún estudiante. Ahora, en el caso de matemáticas, vamos a ver a Coahuila. Coahuila tiene un 66%, como decía hace rato, de estudiantes en el nivel de logro 1, en el más bajo, que no queremos, pero las entidades que en este caso están en mejores condiciones tienen 53 y 54% de sus estudiantes, en este caso son Aguascalientes y Jalisco, de sus estudiantes en el nivel de logro 1. Es decir, aunque el reto es de diferente tamaño, en todas las entidades es muy importante que se busque mejorar la salida de la educación. Claro, esto no se trata de llevar acciones rápidas y muy superficiales sobre la educación media superior. Estamos hablando de la salida de toda la educación obligatoria. Por lo tanto, estamos hablando de la necesidad de que a lo largo de toda la educación obligatoria se enfrente este reto y se busque que a lo mejor el paso de varios años, pero se vayan logrando mejores resultados educativos, ¿no? Sí, Andrés, tú lo decías, no quieres que nos quedemos con esta impresión de que son las condiciones socioeconómicas, ambientales, las que pudieran en algún momento dado ser las inductoras de un bajo rendimiento en materia educativa. Sin embargo, podríamos asegurar que hay un determinismo en función precisamente de eso, de esas condiciones que inclusive tienen que ver con el buen ambiente dentro de casa, que tienen que ver con la alimentación, que tienen que ver con la cantidad de horas sueño que tienen los estudiantes, sobre todo cuando están entrando ya en la adolescencia. Me gusta mucho que hayas hecho esta pregunta, Marcela, porque justamente lo que tenemos que evitar es caer en un determinismo. Lo que tendríamos sería muy a lo mejor fácil para los sistemas educativos estatales o para los subsistemas inclusive decir, bueno, pues si me tocan estas condiciones socioeconómicas de los alumnos y condiciones de alimentación y de vida que, como dices, son muy claramente influyentes en este asunto, pues si mis alumnos son así, ¿qué puedo hacer yo? Nada, y tirarnos a la tristeza. Pero definitivamente no es la actitud que tiene que tomar la escuela. Las escuelas que se encuentran en zonas más complicadas o con condiciones socioeconómicas de mayor pobreza o con alumnos que tienen problemáticas más complejas, por supuesto que tienen un reto mayor y hay que reconocerlo. No podemos juzgar los resultados de todas las escuelas de la misma manera. Por esa razón, entre paréntesis, los resultados de Planea no son un buen indicador de la calidad de un plantel escolar. ¿Por qué? Porque hay muchísimas cosas que influyen. Sin embargo, sí creo que muchos planteles escolares pueden tomar el reto de decir, a ver, estos son los resultados de mis estudiantes, el INEE dice que hay estas condiciones que están influyendo, algunas de estas condiciones dependen de nosotros y nosotros podemos llevarlas a la mejora. Siempre hay casos, esto es una cosa interesante, Silvia Schmelkes, que se fue mencionada hace rato, siempre lo estaba mencionando, siempre en las condiciones más difíciles, las escuelas que tienen peores condiciones, con alumnos que tienen mayor pobreza o en los diferentes subsistemas, siempre hay algunas escuelas y algunos estudiantes que alcanzan los niveles de logro más altos. Y eso hay que resaltarlo. Aunque no son muchos, lo que vemos es que sí es posible. Sí. Entonces, al ser posible, significa que ¿qué tenemos que hacer? Pues tratar de ponernos mucho más las pilas. Sí. A nivel escolar, ¿no? Sobre todo. Sí, pero sabes que yo he escuchado a maestros decir, no, pues ¿cómo les voy a exigir? Antes hacen, antes estudian, antes vienen, antes están acá. Y sí, ciertamente que luego en concursos o en competencias donde destacan alumnos de escuelas de zonas muy marginadas, luego es esto de, bueno, es que es la excepción, es un garbanzo de la libra. Bueno, es la expresión que utilizamos. Sin embargo, yo creo que si utilizamos mejor abono y si somos jardineros más preocupados, seguramente saldrán muchos más garbanzos de libra. Los garbanzos de libra no creo que sean casualidad. Yo los casos que me ha tocado ver de cerca y lo que he visto en la literatura es que hay un decidido impulso por parte de las familias, los docentes, los directivos, para que esos estudiantes que están en condiciones difíciles avancen.
Claro, el mismo estudiante tiene que decidir estudiar. Muchos teóricos lo dicen, parece cosa de risa, pero es muy importante. Si el estudiante está decidido a no aprender, no hay maestro que pueda hacer que aprendan. Entonces tiene que haber un compromiso en la comunidad escolar, tanto de padres, de alumnos, de docentes, de directivos, los supervisores escolares que están tomando un papel más decisivo en lo pedagógico recientemente, los ATPs, o sea, los apoyos técnico-pedagógicos, toda esa comunidad que envuelve el aprendizaje del estudiante puede tomar por el mango de la sartén, sí, y empezar a desarrollar, a pesar de las condiciones más complicadas, mejores condiciones. Claro, no se trata solo de cargarle más la mano al estudiante, de decir, le voy a exigir más. Yo creo que esto que tú mencionas, tienes razón, Marcela. A lo mejor el maestro dice, no puedo exigirle más, pero a lo mejor puedo darle más. A lo mejor puedo buscar que el grupo de profesores busque mejores maneras de apoyar a los estudiantes. El colectivo a lo mejor se organice para hacer exigible que haya mejores materiales educativos, mejores condiciones dentro de las aulas, y esas cosas seguramente impactarán en los resultados al final. Y a lo mejor dos escuelas que son igualmente pobres, pero una que tiene una comunidad que no se deja vencer y que busca mejorar los resultados de los estudiantes, tendrá al final mejores resultados que la otra. Finalmente, de mi parte, déjame preguntarte algo muy rápido. Tenemos un público muy crítico que nos dice, ¿podemos hacer un ejercicio? Si en este momento se le hiciera un examen a alumnos que fueron formados entre los 60s y principios de los 70s y a generaciones actuales, y hablo exclusivamente de conocimiento, ¿cómo quedaríamos? ¿No les parece que vamos como los cangrejos para atrás? Esa es una cosa muy interesante. Yo quisiera ser muy cuidadoso con ese ejercicio porque la verdad es que es muy difícil de saber. Fíjate, Marcela, la razón por la que hacemos estas pruebas, me decía un maestro hace muchos años, la evaluación es antipática, es costosa, con todo mundo quedas mal, el evaluador parece el enemigo. Y sin embargo, si hay una razón para hacerla, es porque no podríamos adivinar los resultados a menos que la hagamos, ¿no? Entonces, sí sería un ejercicio muy aventurado tratar de hacer esta comparación, pero mira, en todo caso hay que tomar en cuenta que en los 60s y 70s lo que se valoraba en términos de aprendizaje eran cosas distintas a las que se valoran ahora. Claro. Como tú sabes, ha habido cambios curriculares. Una disculpa, Andrés, sí, nos va a cortar el sistema, pero vale, muy interesante la información. Tendremos la oportunidad de retomar esta charla para hablar más de estos resultados. Muchas gracias. Muy bien, hasta luego, gracias. Andrés Sánchez Moguel, director general de evaluación de resultados del INE.